Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Soberano Señor de los mundos, hoy te alabamos, Dios de bondad, con regocijo santo. Alabado sea el Señor, bendito sea Señor. Amados hermanos, amigos que nos escuchan, les invitamos en esta hora para que, si ya están conectados, nos acompañen hasta el final en esta hermosa bendición que hoy tendremos de parte del Señor por medio de las alabanzas, por medio de la oración y por medio de su palabra. Por eso les invito a que en este momento oremos juntos, nos unamos para clamar y dedicarle este tiempo de adoración a nuestro Dios. Oremos. Amoroso Dios, eterno Padre, gracias Señor una vez más te damos porque desde que nos levantamos Señor, desde que abrimos nuestros ojos, ya estamos siendo muy bendecidos. Podemos contar con la vida, podemos contar con la existencia y podemos decirte que cada mañana Señor son nuevas tus misericordias. Y hasta este momento Señor, esas misericordias han sido con nosotros una hermosa bendición. Y mucho más en este momento que te ofrecemos, este tiempo de adoración, este tiempo de comunión, este tiempo, Señor, donde tu palabra va a ser proclamada y hemos de ser edificados con ella, Señor. De antemano te pedimos que bendigas al expositor, nuestro hermano Lázaro Juárez Chan, y también bendiga, Señor, a nuestros hermanos que están detrás de cámaras. Señor, a nuestro hermano Samuel, a nuestro hermano Iván, a Yair, a Rosaida, Señor, a todo ese equipo que hasta este momento tú has mantenido para que tu palabra pueda ser transmitida por estos medios. Así también te pedimos, Señor, que aquellas mentes, aquellos corazones, aquellos amigos, Señor, o aquellas personas que no conocemos, pero que tú sí las conoces y que han de ver en algún momento también estos videos o esta predicación o este culto, Señor, ellos también puedan ser edificados. Tú tienes preparado cada uno porque la salvación es tuya. Desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú tienes preparado quienes han de ser salvos y quienes han de ser sensibles a tu palabra. Padre, te bendecimos en esta hora. Te glorificamos, te exaltamos, te loamos, Señor. Escucha pues este tiempo de adoración, te lo ponemos, Señor, como un tiempo, como un olor, que lo escuches y llegue a ti, Señor, como un olor fragante, Padre bendito. Y a tu nombre sea la gloria y en tus manos nos abandonamos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Te alabamos, oh Dios, desde ahora y para siempre. Te exaltamos, cantamos a ti, Señor, porque tú eres digno de recibir toda la gloria. Y en este momento así lo hacemos, cantando estas hermosas alabanzas, Señor. Y, amigo, estas hermosas alabanzas que hoy entonaremos tienen un mensaje. Entonamos el himno 274, Recibiréis poder. Recibiréis poder, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y testificaréis, en Jerusalén, Judea también, Samaria y hasta el final. En Jerusalén, Judea también, Samaria y hasta el final. Entonamos el himno 269, Lluvias de Gracia.
nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo cumplió su promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es trascendencia. Y la palabra de Dios es poder. Y es poder porque está inspirada por el Espíritu de poder, el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a leer en este momento la palabra en su libro, el libro de los Hechos, su capítulo 1 y sus versículos a leer 1 al 11. Y dice de la siguiente manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fueron recibidos arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Palabra de Jehová, palabra inspirada, y en esta palabra escucharemos el tema, la promesa del Padre, a cargo del pastor Lázaro Juárez Chan. Hola, queridos hermanos, amigos, les mando un saludo muy cordial, muy caluroso. El gozo del Señor, como dice su palabra, es nuestra fortaleza. Sobre todo cuando uno se dispone a adorar a Dios. El fin principal del hombre en este mundo es glorificar a Dios y gozar de Él, de Dios, para siempre. Qué maravilloso es descansar de todos los compromisos, tareas, obligaciones, responsabilidades diarias de toda la semana y disponernos con la familia para unirnos a la adoración a nuestro Dios en gratitud al que nos proveyó la vida, techo, comida, todo, salud, trabajo, etcétera. Y poder reconocerlo en todos nuestros caminos. Poder adorarle es lo único que podemos hacer después de recibir tantas bendiciones del Señor. Es poder en espíritu y en verdad ofrecerle culto de adoración a su nombre, adorarlo con todo nuestro corazón, escuchar su palabra, orar, ya que la oración es el único medio por el cual nosotros, los hombres, podemos comunicarnos con Dios. Y a través de su palabra santa, fiel y verdadera, escuchar las respuestas de Dios, recibir la fortaleza y el alimento espiritual que Dios nos envía a través de su santa y bendita palabra. En esta ocasión vamos a meditar en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1. Déjeme leer una porción de esa parte, de ese capítulo primero del libro de los Hechos, el libro histórico, Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor,
¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Jesús le había dicho a sus discípulos, cuando andaba en su ministerio terrenal antes de su muerte y resurrección, de que las profecías en su vida tenían que cumplirse. Y les dijo que era necesario que el Hijo de Dios padeciese, muriera y resucitara al tercer día. Jesús ya le había dicho a sus discípulos que era necesario que después de su resurrección Él tuviera que irse al cielo, ascender al cielo, para que enviara al Espíritu Santo de Dios, que no solo estaría con ellos, sino estaría en ellos. Si Jesús moría y no resucitaba, entonces esta promesa hubiese sido una mentira. Así que cuando Jesús resucitó, estuvo con sus discípulos, dice las Sagradas Escrituras, 40 días. Y llegando exactamente esos 40 días en un monte, estaba con sus discípulos y les dijo las últimas palabras. Jesús les dijo que ellos se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo de Dios que les había dado antes. Y una vez que la recibieran, entonces recibirían el poder de Dios para salir a predicar el Evangelio, comenzando desde Jerusalén, más allá de las fronteras de Jerusalén, Samaria, más allá de Samaria, por todo las tierras de Palestina y hasta lo último de la tierra. Ese poder del Espíritu Santo de Dios los guiaría, les desataría su lengua para hablar con valor, con denuedo. Irían predicando hasta llegar al fin del mundo, le dice el Señor. Los discípulos habían recibido ya, antes de esto, un gran mandamiento. El mandamiento que se le llama la Gran Comisión. Ir y predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones de la tierra. Y todo el que creyere sería bautizado y discipulado. Pero no podían comenzar a cumplir este ministerio, sino hasta que hubiesen recibido el poder del Espíritu Santo de Dios. Ya en el capítulo 2, 10 días después que Jesús había ascendido al cielo, Jesús cumplió la promesa de haber enviado el Espíritu Santo. Se le conoce como el día del Pentecostés.
La Biblia no solamente habla de poder, porque muchas veces recibir el Espíritu Santo de Dios, hablamos solamente de poder. Y solamente nos reunimos en la iglesia, en el culto, para recibir poder. Y allí solamente hablamos de eso. Pero la Biblia dice, en Hechos de los Apóstoles, que sí, ciertamente iban a recibir poder, pero el poder era para predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos se quedan en la primera parte? Pasan toda su vida yendo a las iglesias y a reuniones con la iglesia, solamente para buscar momentáneamente el poder del Espíritu Santo. Y solamente hasta ahí quedan. Cuando que la Biblia dice que el recibir el Espíritu Santo, para recibir poder, tenía un propósito. El propósito de salir y predicar el Evangelio. Y ahí está el problema. Por eso la iglesia está estancada. Por eso la iglesia en estos tiempos dejó de crecer. Porque solamente la iglesia se ha dedicado a ir a los cultos, a las reuniones, a las conferencias especiales, solo para recibir poder, decimos. Pero no saben que el propósito realmente de recibir el poder del Espíritu de Dios es para ir y predicar el Evangelio a aquellos que están perdidos, aquellos que caminan por un camino equivocado y que van hacia el abismo de la perdición final. Se han olvidado de esto. No han entendido el propósito de recibir el Espíritu Santo de Dios y el poder del Espíritu. El propósito es de predicar el Evangelio de Jesucristo, de ir en todas partes y en todo momento para hablarle a los perdidos de Jesús y para que escuchando crean y para que creyendo se salven de la condenación eterna. Así que el Señor le dice a sus discípulos que esperen la promesa del Espíritu Santo de Dios, que no se apresuren. Ese es otro problema también que puede suceder en la iglesia. Hay muchos que quieren cumplir la tarea, hay muchos que quieren ir y evangelizar, pero simplemente con sus propios recursos humanos, con su inteligencia, con su habilidad de hablar, con sus propias fuerzas. Eso es lo que hubiesen hecho los discípulos. Ya querían salir corriendo, ya querían salir a predicar, pero Jesús le dice, no, ustedes no pueden salir a predicar sin antes no son llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque el ir a predicar el Evangelio sin el poder, sin la llenura del Espíritu Santo de Dios, es solamente hacer ruido, es solamente hacer un trabajo que no tiene ningún fruto. Tal vez usted termine convenciéndolos. Tal vez usted los convenza con sus propias palabras, su habilidad y su conocimiento de la Biblia. Pero si usted no va lleno del Espíritu Santo de Dios, si usted no va y predica con el poder del Espíritu y la llenura del Espíritu Santo de Dios, es muy probable que usted convenza a la gente, pero esos frutos no permanezcan. Jesús le dijo, ustedes no me han escogido a mí, le dijo Jesús en una ocasión a sus discípulos, sino que yo les he escogido a vosotros. Y os he puesto, es decir, os he llamado y les he enviado
para que llevéis fruto. Y frutos en abundancia, hablando de ganar almas para Cristo, ganar a los perdidos. Pero que ese fruto permanezca para siempre. Querido hermano y amigo, si usted va y predica el Evangelio de Jesucristo, pero no lo hace con el poder y la llenura del Espíritu Santo de Dios, es muy probable que a muchos de ustedes los convenza, puedan comenzar a llegar al templo, pero que esos frutos, es decir, esas almas, no permanezcan en el Señor. Y lo que Dios quiere no solamente es que prediquemos y llevemos frutos, es decir, sino que ese fruto no sea por el convencimiento de nuestra capacidad humana de hacer las cosas, sino que ese fruto sea por la obra del Espíritu Santo de Dios que está usando tu vida y que a la vez está tocando el corazón de esos perdidos a través de tu vida por el poder y la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces fracasa la gente, los hermanos? En primer lugar, si trae algún fruto, no permanecen, a como viene se van. Porque no fue el Espíritu Santo de Dios que obró en su corazón a través de ti, sino fueron tus palabras persuasivas humanas. Pero cuando Dios te usa con poder, cuando tú buscas la llenura del Espíritu Santo de Dios en tu vida y te dejas guiar y usar, entonces Dios tocará el corazón de aquellos a quienes les estás hablando de Cristo. Y aquel que se convierta a Cristo o que Cristo lo convierta a él, ese fruto va a permanecer, pase lo que pase, suceda lo que suceda en su vida. Aún las cosas que sucedan y pasen en la vida de este nuevo fruto servirán para madurarlo en la fe y permanecerán en Cristo. Pero al que no fue tocado por el Espíritu Santo de Dios, podrán llegar a la iglesia, pero cuando pasen cosas en su vida, no permanecerán. A como vienen, se irán. Y el propósito de Dios, que le dijo a sus discípulos, es que esos frutos permanezcan para siempre. Así que los discípulos tenían que recibir la lección. Tenían que entender lo que Jesús le está diciendo. Ustedes quieren ir ya, correr y comenzar a cumplir el mandato divino de la gran comisión. Pero si no reciben el Espíritu Santo, si no tienen poder en el Espíritu Santo, si no son llenos del Espíritu Santo, de nada va a servir su trabajo. Simplemente serán esfuerzos humanos sin frutos que permanezcan para siempre. Por eso Jesús les dijo, tienen que esperar. La Biblia dice que los discípulos obedecieron y entendieron. Y ellos buscaron un aposento, es decir, un lugar, un cuarto, donde no hubiera distracciones de ningún tipo, donde ellos se dedicaran solamente a la oración. Estaban orando. Querido hermano, solamente a través de la oración es que el Señor puede llenar tu vida con el Espíritu Santo de Dios y usarte con poder. Muchos quieren cumplir la tarea, pero no quieren depender de Dios en la oración. Los discípulos, ¿qué hicieron? Comenzaron a orar. Comenzaron a consagrar sus vidas y a depender de Dios. Ellos no sabían que en 10 días, en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios llegaría. Ni sabían cómo llegaría. Eso no se los dijo Jesús. Tal vez los discípulos pensaban que iban a tardar muchos días, porque ellos no sabían que en 10 días iba a tardar. Es que Jesús no se los dijo. Es que ellos no lo sabían, ni sabían cómo iba a llegar.
de qué manera, de qué forma iba a llegar. Y dice las Sagradas Escrituras que ellos estaban dispuestos, seguros, a tardar todo el tiempo posible. Todo. De estar orando juntos. Eran como 120. No solamente aquí están sus discípulos. Dice la Biblia que eran como 120. Ahí se encontraban ya los hermanos carnales de Jesús. Mujeres y hombres. Aproximadamente 120 personas. Orando. No importaba el tiempo que pasaran. Orando. Pero ellos estaban esperando la promesa. Habían creído lo que Jesús les había dicho. Así que pasó un día, pasó 2 días, pasaron 5, pasaron 8, pasaron 9, y exactamente a los 10 días después que Jesús ascendió, entonces el Espíritu Santo de Dios vino a ellos. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino a ellos, estoy seguro que ellos echaron su cuenta. 40 días Jesús estuvo con ellos después de la Pascua. Más 10 días, fueron 50 días. Inmediatamente los apóstoles se dieron cuenta hasta ese momento que era el cumplimiento de una antigua profecía en el libro de Joel en el Antiguo Testamento. El profeta Joel había profetizado que el Espíritu Santo de Dios vendría. Mas ellos no sabían, porque no había dicho con claridad el libro de Joel que sería después de 50 días de la Pascua. No había dicho con claridad, no se entendía con claridad que el Espíritu Santo de Dios vendría en el día del Pentecostés. Pero lo que sí sabían, en las Sagradas Escrituras, porque el apóstol Pedro lo dice, cuando él recibe el poder y la llenura del Espíritu Santo, se le desata la lengua. Y entonces se para frente a una masa de gente de diferentes partes del mundo que habían llegado a adorar en el día del Pentecostés, la fiesta de gratitud, la fiesta de las cosechas, la fiesta de cuando había recibido Moisés la ley en el monte Sinaí. Esas cosas, todos esos eventos importantes se festejaban en el día del Pentecostés. Y Pedro dijo, no estábamos borrachos porque pensaban que como hablaban con tanta fuerza, sin miedo, inmediatamente los escribas y fariseos dijeron, estos hombres son gente del vulgo, tímidos, temerosos, son indoctos, ignorantes. ¿Cómo pueden hablar así, con tanta valentía y con tanta soltura? Entonces dijeron, lo único que puede pasar, que lo que les da valor y les soltó la lengua, es la influencia del poder del alcohol. Están borrachos. Y no fue así. Pedro inmediatamente les contesta, no, es muy temprano, son las 9 de la mañana. A esta hora no se vende licor ni abren las cantinas. Nadie está borracho. Nadie. Esto es por el poder del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Y que se cumplió la profecía, fíjese bien, se cumplió la profecía del profeta Joel, dice él. Esto había sido 750 años antes de este cumplimiento que Joel había profetizado. El poder que ven en nosotros, las palabras que salen de nosotros, las fuerzas que salen de nosotros, lo que decimos nosotros, no es por nosotros mismos, no es por la influencia del alcohol, no, es por el poder del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Miren nada más, los discípulos obedecieron, oraron y esperaron la llenura del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, el recibir el Espíritu y la llenura del Espíritu Santo que les daría poder.
le creyeron a Jesús. Y dice la Biblia que los discípulos se entregaron a la predicación de la palabra y que hablaban con denuedo, es decir, sin miedo, sin inhibiciones, sin timidez. Dice las Sagradas Escrituras que no había quien les resistiera. La iglesia, todos los que se convertían a Cristo por la predicación de la palabra de los discípulos, estaban orando, dice la Biblia. Se reunían para orar, para que los discípulos hablaran con más fuerza del Espíritu Santo de Dios. Y dice las Escrituras que fue hasta entonces que miles y miles se comenzaron a convertir, comenzando desde aquella gran cosecha de Pedro cuando predicó masivamente, públicamente. Y cada día el Señor añadía los que habían de ser salvos. Es decir, todos los días que predicaban los discípulos, habían nuevos convertidos, habían nuevos frutos, frutos que permanecieron en la iglesia para siempre. Querido hermano y amigo, solo el poder del Espíritu Santo de Dios es el que puede transformar nuestra vida. Los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, predicaban con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios tocaba el corazón de aquellas almas inconversas y se convertían a Cristo. Venían, dice la Biblia, que la gente decía: varones, ¿qué haremos para ser salvos? Imagínese usted, se compungían de corazón. Es decir, el corazón se les hacía pedazos cuando escuchaban la historia de Jesús que vino a este mundo, que sufrió, que fue crucificado, que murió y que resucitó solamente por amor al pecador, solamente porque amaba profundamente al hombre, derramó su sangre, sufrió. Esa historia, porque ese es el Evangelio en esencia, dice que despedazaba los corazones de los hombres, se compungían de corazón y venían arrepentidos, dice la Biblia, preguntando qué tenían que hacer para recibir a ese Jesús del cual estaban predicando, para recibir ese amor de Dios de quienes le estaban predicando. Y los discípulos le decían: arrepiéntanse de sus pecados y bautícense, conviértanse a Cristo, bautícense, dice la Biblia, que les decían los discípulos. La gente venía arrepentida, recibían a Jesús como su Señor y su Salvador, recibían el amor de Dios en lo profundo de su corazón, se bautizaban y ellos comenzaban a caminar en la palabra. Dice la Biblia que permanecían en el templo todos los días, iban al templo, tenían hambre de Dios, de predicar la palabra. Dice que permanecían en la doctrina porque tenían hambre y sed de la doctrina. Esos nuevos convertidos permanecían en oración, orando para que los que discípulos predicaban, Dios lo usara con poder. Alababan a Dios todos los días. Había amor fraternal, dice, y participaban y compartían y convivían todos juntos, porque el Espíritu Santo de Dios había tocado sus corazones de piedra y los había convertido en corazones de carne, donde amaban a Dios con todo su corazón y permanecían allí en la palabra de Dios, gozándose y deleitándose en la palabra del Señor como una nueva criatura. Dice la palabra de Dios. Querido hermano, tú que eres creyente en Jesucristo, si quieres cumplir la tarea de predicar el Evangelio, tienes que orar mucho. Tienes que pedirle a Dios que te llene de su Espíritu Santo. Tienes que ir y hablar la palabra en el poder del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Entonces así Dios te usará. No habrá quien te resista a un hombre y a una mujer llenos del Espíritu Santo, de la palabra, hombres de oración. No hay quien los resistan jamás. Y Dios los usa
para que las almas se quebranten y el Espíritu Santo toque sus corazones de piedra y se convierten a Cristo, arrepentidos. Y si tú todavía no eres de aquellos que has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, te digo una cosa, querido amigo, te invito para que busques a Dios, porque Él te busca primero. No me elegisteis vosotros a mí primero, sino que yo os elegí primero a ustedes, dice el Señor. A veces nosotros pensamos que somos nosotros los primeros que tomamos la iniciativa para buscar a Jesús. No, la Biblia dice que nosotros cuando caminamos lejos de Dios estamos muertos. Y un muerto no tiene voluntad, un muerto no sabe que está muerto. Un muerto no oye, un muerto no ve, un muerto no tiene voluntad de nada. Un muerto no busca nada porque no se da cuenta que está muerto. Solo es Dios cuando viene y toca a ese muerto por iniciativa de Dios, ese muerto en sus delitos y pecados, toca el corazón con su Espíritu Santo, usando a sus hijos. Y entonces ese muerto tiene vida. Se le habilitan sus oídos espirituales, sus ojos espirituales, y comienza a oír la voz de Jesús que está tocando las puertas de su corazón y le dice: he aquí estoy a tu puerta, la puerta de tu vida, de tu corazón, y llamo para que me abras la puerta. Y si tú me abres la puerta, te aseguro que entraré a Él y transformaré tu vida, dice la palabra del Señor. Y voy a convivir contigo para siempre. Es ese Jesús el que está tocando tu corazón. Es ese Jesús que quiere que le abras la puerta de tu corazón. Y cuando tú se la abras, entonces Él entra. Y entonces Él perdona tus pecados, lava tus pecados, pone en tu vida el Espíritu Santo de Dios. Y entonces hace la obra de transformación en tu vida. Y te comienza a sentir la necesidad de buscar a Dios, de depender de Dios y de compartir con otros la palabra de Dios. Comienzas a sentir el deseo de que Dios te use. Comienzas a sentir el deseo de llenar tu vida con el poder del Espíritu de Dios. Comienzas a sentir tu vida el hambre espiritual de comer la palabra de Dios. Comienzas a sentir tu vida el deseo de sentir la presencia de Dios, de compartir las buenas nuevas de salvación, y te comienzas a gozar cuando tú compartes con un perdido la palabra y lo ves que se arrepiente y que recibe a Jesús como su Señor y su Salvador, y que su vida cambia de ser un borracho, de ser un fornicario, de ser un brujo, de ser alguien que practica hechicería, de ser alguien que está hundido en el vicio, de ser alguien que se siente fracasado, de ser alguien de sentirse sucia por el tipo de vida que lleva, de ser alguien que está derrotado, fracasado en su matrimonio, de ser alguien que vive un infierno en su familia o donde quiera que esté, de ser alguien que anda inseguro, como a la deriva, sin esperanza de nada, de ser alguien que ya está aburrido de la vida y quiere morir, a una persona nueva que ama la vida, que ama a Dios y que desea vivir para servirle al Señor. Oremos. Padre eterno, tu palabra es maravillosa, tu palabra es poderosa, tu palabra es linda, es fiel y verdadera. Gracias porque un día llegó a nuestra vida, muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos buscaste, tocaste con tu Espíritu Santo a través de algún siervo tuyo, alguna hija o hijo tuyo. Tocaste nuestro corazón con el Evangelio, con tu Espíritu Santo. Habilitaste nuestros oídos para oír tu voz.
habilitaste nuestros ojos espirituales para mirar nuestro pecado y nuestra suciedad. Habilitaste la voluntad de nuestro corazón de sentir el deseo de cambiar de vida y de recibirte como nuestro Señor y Salvador, Jesús, tu Hijo. Gracias porque ese día llegó a nuestras vidas. Pero ayúdanos, Señor, a depender de ti, a buscar la llenura y el poder del Espíritu Santo para hacer la tarea de ir y predicar, de no solamente ir a la iglesia buscando el poder, sin saber que el poder del Espíritu Santo tenía un propósito en la vida del creyente: predicar el Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entender que aunque querramos hacer la tarea sin el poder del Espíritu Santo también, solamente somos ruido. Convencemos a la gente con nuestra habilidad humana, pero esos frutos nunca permanecerán. Y tú pides que el fruto que llevemos permanezcan para siempre. Ayuda a tu pueblo a entender y a sentir la necesidad de orar y de buscar la dependencia de Dios y del Espíritu Santo para ser usado para ganar almas. Toca el corazón de aquellos, Señor, que no te conocen. Habilita sus ojos espirituales, su oído espiritual, para que oigan tu palabra en este momento, para que miren su vida, para que oigan la palabra, para que oigan tu llamado, de que estás llamando a su corazón, para que abran la puerta de su vida y le reciban como su Señor y su Salvador, y tengan nueva vida, salvación y vida eterna. Te lo suplico todo en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. La palabra de Dios ha sido enseñada, la palabra de Dios ha sido transmitida, y rogamos al Padre para que esta palabra, amigo y hermano, te edifique, para que esta palabra inunde tu ser, para que esta palabra redarguya nuestra mente y para que esta palabra nos haga reconocer la verdad que es Cristo. Ese es el mensaje, y que ese mensaje lo tomaremos. Esa palabra hará eco en nuestra vida cuando el Espíritu Santo nos haga llegar a la verdad. Y esa es nuestra oración por ti, amado hermano, para que esta palabra de hoy en verdad te edifique permanentemente. Y agradecidos con esta palabra, vamos a depositar nuestras ofrendas y vamos a cantar a Dios esta hermosa alabanza a cargo de nuestra hermana Rosaida. Para el himno de las ofrendas entonamos el himno 438, los panes y los peces. Un niño le dio al Señor sus panes y sus peces. El Señor los multiplicó y a multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Si tú dejas que Él tome tu corazón, el Señor te bendecirá
para la gloria de Dios. Con vosotros quede el Dios de amor, con vosotros quede. Aunque ausente nos hallemos, en amor y fe estaremos. Con vosotros quede el Dios de toda misericordia. Gracias, amigo, gracias, mi hermano, por haberte sintonizado, por haberte conectado en este tiempo de comunión. Estamos seguros que la palabra no vuelve vacía. Estamos seguros que hoy este culto ha sido de bendición. Estamos seguros que hoy este culto ha edificado tu vida. No dejemos de orar, no dejemos de orar, porque acompañado de la palabra, tenemos que hacerlo con la oración. La oración es fundamental para que nuestra palabra que hoy hemos escuchado la retengamos y el enemigo no la quite de nuestra mente y de nuestro corazón. Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde, amigo, y vamos a concluir con la última oración a cargo del pastor Lázaro Juárez Chan. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de deleitarnos en la adoración a tu nombre. Tú eres digno de todo, tú mereces toda adoración, reconocimiento, alabanza y bendición de los labios del hombre. Bendice las vidas de los que han participado en la dirección de este culto. Bendice las vidas de todos aquellos que están detrás de estas cámaras, recibiendo el Evangelio, la palabra, recibiendo la bendición de la adoración de este culto a tu nombre. Bendícelos, Señor. Toca el corazón de aquellos que escucharon la palabra y todavía no se deciden por Cristo. Bendice a los que están enfermos, incluyendo a nuestro hermano Ezequías, diácono de nuestra iglesia, que está internado, Señor, padeciendo este virus letal. Suplicamos por su esposa, por sus hijos y por sus padres y toda su familia. Señor, te ruego que bendigas y tengas misericordia de aquellos que están en los hospitales, agonizando, sufriendo, Señor, por sus familiares. Concédele, Señor, encontrarte allí, en esa confusión, en ese dolor, en esas tinieblas que a veces se encuentra. Que vean tu presencia, que busquen a Jesús, que llegue la palabra y que encuentren la salvación y la esperanza en Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Tu palabra por sí misma es poderosa para convertir el corazón de los hombres. Tu Espíritu Santo haga germinar la semilla de tu palabra y de frutos al 100%. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que el amor eterno del Padre Celestial y la consolación y guía del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros, con vuestra familia, con los que sufren, desde ahora y para siempre. Amén.